Imagina que eres trabajador de tierra en un aeropuerto pequeño y de pronto ves aparecer por encima de la cabecera de pista algo que no parece real. Un avión cuyo fuselaje se ha hinchado tanto que rompe toda lógica visual. No es una ilusión óptica, no hay ninguna avería. Ese objeto extraño, ese avión que parece sacado de una pesadilla de ingeniero aeronáutico, es exactamente como fue diseñado. Se llama Boeing Dreamlifter y tiene la bodega de carga más grande que cualquier avión ha tenido en toda la historia de la aviación. El interior de ese avión tiene un volumen de carga de 1840 metros cúbicos. Para que ese número signifique algo concreto, el Antonov An-225 Mriya, el avión soviético de carga que durante décadas fue considerado el más grande del planeta, tenía una bodega con un volumen aproximado de 1300 metros cúbicos. El Dreamlifter lo supera con comodidad. También supera al Antonov An-124, al Airbus Beluga XL y a cualquier otro carguero en servicio hoy en el mundo, en términos puramente volumétricos. Y sin embargo, con todo ese espacio interior descomunal, el Dreamlifter no transporta coches, ni maquinaria industrial, ni mercancías convencionales. Transporta una sola cosa: las piezas de un único avión, el Boeing 787 Dreamliner. Para entender por qué existe el Dreamlifter, hay que entender primero una decisión que Boeing tomó a principios de los años 2000 y que cambió para siempre la forma en que se construyen los aviones comerciales. El Boeing 787 fue el proyecto más ambicioso de la compañía en décadas. Prometía reducir el consumo de combustible en un 20% respecto a los aviones de su generación anterior. Iba a ser el primer avión comercial de la historia en el que más del 50% del peso estructural estuviera fabricado con materiales compuestos de fibra de carbono, no aluminio, fibra de carbono. Para lograrlo, Boeing no podía depender únicamente de sus propias instalaciones. Las tecnologías necesarias para fabricar esas estructuras de fibra de carbono estaban en manos de empresas especializadas repartidas por el mundo. Así que Boeing tomó la decisión más radical de su historia moderna. En lugar de fabricar las piezas principales del 787 en sus propias plantas, distribuiría esa producción entre decenas de proveedores en distintos países. Las alas del 787 se fabrican en Nagoya, Japón, en las instalaciones de Mitsubishi Heavy Industries. La sección trasera del fuselaje viene de Italia, fabricada por la empresa hoy conocida como Leonardo. La nariz y la sección delantera vienen de Spirit Aerosystems, en Wichita, Kansas. El fuselaje central también viene de Italia. Otras secciones se fabrican en distintos puntos del estado de Washington y de Japón, en instalaciones de Kawasaki y de Fuji Heavy Industries. El problema es que ninguna de esas piezas cabe en ningún avión de carga convencional. Las secciones del fuselaje del 787 son enormes. Transportarlas por barco desde Japón o Italia hasta las plantas de ensamblaje en Estados Unidos llevaría semanas, expondría las piezas a vibraciones, humedad y temperatura fuera de lo controlado, y rompería cualquier posibilidad de una producción ágil. Boeing necesitaba moverlas por aire, rápido, con precisión y en condiciones perfectamente controladas. Y no existía ningún avión en el mundo capaz de hacer ese trabajo. Así que Boeing lo construyó. Para crear el Dreamlifter, la compañía tomó 4 fuselajes de 747-400 que ya habían sido fabricados previamente y los transformó de manera radical. La modificación fue tan extrema que prácticamente solo se conservó la estructura inferior del avión original, el tren de aterrizaje, los motores, los sistemas de vuelo, todo lo demás fue rehecho. El fuselaje se amplió hasta alcanzar, en su punto más ancho, 8 metros con 90 centímetros de diámetro. Para que eso tenga perspectiva, el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo en servicio actualmente, tiene un diámetro de fuselaje de 6 metros con 20 centímetros. El Dreamlifter es más gordo que el avión de pasajeros más grande del mundo. Pero la ingeniería más sorprendente no está en el diámetro del fuselaje, está en cómo se carga. El Dreamlifter no tiene una puerta delantera que se levante como en los cargueros militares. No tiene una rampa trasera. Tiene algo que no existe en ningún otro avión comercial de carga del mundo. Una cola que gira. La sección posterior completa del avión, incluyendo los estabilizadores horizontales y el timón de cola, pivota lateralmente abriendo el fuselaje de manera total por su parte trasera. La cola se aparta literalmente de un paso, y por esa apertura, usando una plataforma especializada, se introducen las secciones completas del fuselaje del 787. La operación de carga de una sección completa de fuselaje del 787 en el interior de un Dreamlifter tarda aproximadamente 1 hora desde que la cola empieza a girar hasta que queda cerrada y asegurada. Es un proceso que los técnicos de Boeing y Atlas Air han repetido miles de veces, pero que nunca deja de parecer la escena de una película de ciencia ficción. Las modificaciones de los 4 fuselajes no se hicieron en instalaciones de Boeing. El trabajo fue encargado a la Corporación Aeroespacial de Taiwán, con sede en Taipei.
Allí se cortaron los fuselajes originales, se ensancharon, se alargaron interiormente, se instalaron los nuevos sistemas de carga. Cada avión tardó más de un año en ser transformado. El coste total del programa de modificación de los 4 aviones superó los varios cientos de millones de dólares. Una inversión que Boeing asumió no como un producto comercial, sino como infraestructura interna necesaria para que su programa más ambicioso pudiera funcionar. Hoy, la flota de 4 Dreamlifter es operada por Atlas Air bajo contrato exclusivo con Boeing. Ninguna otra aerolínea puede usar estos aviones, ningún otro cliente puede contratar sus servicios. Existen para una sola función. Cada semana, estos 4 aviones realizan decenas de vuelos entre Japón, Italia, Corea del Sur y los 2 centros de ensamblaje final del 787 en Estados Unidos, la planta de Everett, en el estado de Washington, y la de North Charleston, en Carolina del Sur. Un vuelo de Nagoya, Japón, a Everett, Washington, dura aproximadamente 9 horas. La ruta cruza el Pacífico Norte, generalmente pasando sobre Alaska. Los Dreamlifter vuelan a velocidad de crucero de Mach 0.82, igual que el 747 original, con un techo de servicio de 43.000 pies, equivalente a 13.100 metros de altitud. El ciclo completo desde que una sección de fuselaje termina de fabricarse en Nagoya hasta que llega al hangar de ensamblaje en Everett puede completarse en menos de 24 horas. Por barco, el mismo trayecto llevaría entre 16 y 22 días dependiendo de las condiciones marítimas y las escalas en puerto. Sin el Dreamlifter, el modelo de producción del 787 no podría funcionar. El Just-in-Time, la producción ajustada que elimina almacenes de repuesto y sincroniza las entregas con el ritmo de ensamblaje, depende directamente de que esas piezas aparezcan en el hangar en el momento exacto en que se necesitan. El Dreamlifter hace posible esa sincronización, pero hay un momento en la historia de estos aviones que resume de manera perfecta lo que pasa cuando ese sistema falla, un incidente que dejó a los controladores aéreos con la boca abierta, que obligó a Boeing y a Atlas Air a responder preguntas muy incómodas y que terminó siendo uno de los errores de navegación más insólitos que se recuerdan en la aviación civil moderna. El 20 de noviembre de 2013, un Dreamlifter con matrícula N780BA despegó de Nueva York con destino a la base aérea de McConnell, en Wichita, Kansas. El objetivo era recoger secciones del 787 fabricadas por Spirit AeroSystems, uno de los principales proveedores de estructuras para Boeing. La base aérea de McConnell es un aeródromo militar conocido, con pistas de más de 3.000 metros de longitud, perfectamente equipado para operaciones con aviones de gran tonelaje. El vuelo era de rutina. La tripulación era experimentada. Pero esa noche, bajo condiciones de visibilidad reducida y en las horas de oscuridad, los pilotos del Dreamlifter confundieron su destino con el aeropuerto Javara, un pequeño aeródromo para aviación general situado a apenas 13 kilómetros al norte de McConnell. El Javara tiene una pista de 2.140 metros. McConnell tiene pistas de más de 3.000 metros. La diferencia es crítica para un avión del tamaño y el peso del Dreamlifter. Los pilotos aterrizaron en el Javara sin incidencias inmediatas porque el avión venía vacío, sin carga. Pero en el momento en que contactaron con los controladores aéreos para confirmar su posición, el sistema entero se detuvo. Los controladores necesitaron varios segundos para procesar lo que estaban escuchando. Uno de los aviones más grandes del mundo había aterrizado en un aeródromo donde normalmente operaban avionetas monomotor privadas. La pregunta inmediata fue la misma que se hicieron todos. ¿Puede ese avión despegar de aquí? Los ingenieros de Boeing calcularon los números con urgencia. Se tomó la decisión de descargar combustible para reducir el peso del avión al mínimo operativo posible. Los equipos técnicos llegaron al Javara. Los medios de comunicación, alertados por la inusual situación, comenzaron a acumularse en las inmediaciones del aeródromo. Aficionados a la aviación de toda la región de Kansas se desplazaron para ver con sus propios ojos si aquello era posible. Al día siguiente, con el peso reducido al mínimo y los cálculos revisados, el Dreamlifter tomó carrera completa sobre la pista del Javara y despegó. Los que estaban presentes describieron el momento como uno de los más tensos que habían vivido jamás en un aeródromo. El avión utilizó prácticamente cada metro disponible de la pista antes de despegar. La investigación posterior determinó que la tripulación había confundido las referencias visuales nocturnas entre los dos aeropuertos, cuya proximidad geográfica y orientación de pistas pueden resultar engañosas en condiciones de baja visibilidad. El incidente se convirtió en caso de estudio en programas de formación de pilotos sobre verificación de destinos y gestión de la atención en las fases de aproximación. Para comprender por qué el Dreamlifter fue necesario y por qué ese sistema logístico estuvo tan a punto de romperse en varias ocasiones, hay que volver a la decisión original que lo generó todo: la externalización masiva de la producción del 787.
A principios de los años 2000, Boeing se enfrentaba a la presión competitiva más dura de su historia frente a Airbus. El fabricante europeo había apostado por el A380, un coloso de 2 pisos capaz de transportar a más de 500 pasajeros entre los grandes hubs del mundo. Boeing decidió ir en dirección completamente opuesta. En lugar de apostar por aviones más grandes para los mismos destinos, Boeing apostó por aviones más eficientes capaces de conectar ciudades intermedias de manera directa, sin escalas. Esa filosofía se conoció como modelo point to point, de punto a punto. El 787 era el avión diseñado para hacer posible esa filosofía, y para que pudiera ofrecer un ahorro real de combustible del 20% sobre sus predecesores, necesitaba ser radicalmente más ligero. De ahí la apuesta por los materiales compuestos. El 53% del peso estructural del 787 está formado por fibra de carbono y otros materiales compuestos avanzados. Para comparar, su predecesor directo, el 767, usaba apenas un 11% de materiales compuestos. El salto es enorme. Y ese salto tecnológico tuvo un precio logístico enorme también. Boeing no podía fabricar todas esas estructuras de fibra de carbono en sus propias plantas en Everett. No tenía la capacidad instalada, no tenía la mano de obra especializada y no quería asumir sola el riesgo financiero de un desarrollo tan costoso, así que tomó la decisión de externalizar y repartir el riesgo. Los socios industriales de Boeing, entre ellos Mitsubishi, Kawasaki, Fuji y Alenia Aeronáutica de Italia, fueron invitados a coinvertir en el programa. A cambio de convertirse en proveedores de largo plazo de las piezas más críticas del avión, estas empresas pusieron cientos de millones de dólares propios en desarrollar las instalaciones, los procesos y las tecnologías necesarias para fabricar su parte del 787. El modelo era brillante sobre el papel, pero tenía un problema fundamental que tardó años en hacerse evidente. Boeing había perdido el control directo sobre la calidad y los plazos de fabricación de las piezas más críticas de su propio avión. Cuando las primeras secciones comenzaron a llegar a Everett para el ensamblaje final, los ingenieros de Boeing encontraron piezas que no encajaban con la tolerancia de milímetros que exigía la ingeniería del avión. Secciones con diferencias dimensionales en los puntos de unión. Sistemas eléctricos y neumáticos que venían instalados incorrectamente o directamente sin instalar, cuando estaban especificados como parte de la entrega del proveedor. El proceso de ensamblaje final, que en la planificación original debía completarse en 3 días, tardaba semanas. La primera entrega del 787 fue prometida para mayo de 2008. Finalmente se produjo en septiembre de 2011, 3 años y 4 meses de retraso sobre lo comprometido. Los sobrecostes acumulados por retrasos, penalizaciones contractuales, rediseños y desmontajes de aviones ya casi terminados para corregir errores superaron los $30.000 millones. $30.000 millones. Esa cifra convierte al 787 en el proyecto de desarrollo de un avión comercial más caro de la historia hasta la fecha. Y mientras ese caos se desarrollaba en los hangares de Everett y Charleston, los Dreamlifters seguían volando sin parar, recogiendo piezas, entregándolas, volviendo a recoger. Eran el único eslabón de la cadena que funcionaba con una consistencia razonable. La fibra de carbono no es solo un material más ligero que el aluminio, es un material que se comporta de manera fundamentalmente distinta bajo las tensiones y las temperaturas que experimenta un avión en vuelo. El aluminio es un metal que, ante una carga excesiva, se deforma de manera visible antes de romperse. Los ingenieros pueden ver cuando una estructura de aluminio está llegando a su límite porque se dobla. La fibra de carbono, en cambio, soporta tensiones enormes sin deformarse de manera visible, pero cuando llega a su límite puede fracturarse de manera abrupta y sin señales previas. Eso obliga a diseñar las estructuras con márgenes de seguridad distintos y a establecer protocolos de inspección diferentes. Además, la fibra de carbono se fabrica en grandes autoclaves, unos hornos de presión controlada donde las capas de material se curan hasta formar una pieza sólida. Las secciones del fuselaje del 787 son tan grandes que las autoclaves necesarias para fabricarlas son algunas de las más grandes del mundo. La autoclave de Mitsubishi en Nagoya para fabricar las alas del 787 tiene dimensiones que superan las de muchos hangares de aviación pequeños. Todo esto explica por qué Boeing no podía simplemente decidir un día trasladar la producción a sus propias instalaciones si algo salía mal. Las inversiones en infraestructura que sus proveedores habían hecho eran tan específicas y tan costosas que desmontar ese modelo de producción habría sido financieramente devastador para todas las partes. Y eso también explica por qué el Dreamlifter no es un capricho tecnológico, es la consecuencia inevitable de una arquitectura industrial que, una vez diseñada, no podía funcionar de otra manera. El Dreamlifter tiene una longitud total de 71 metros con 68 centímetros. Su envergadura es de 68 metros con 40 centímetros.
El peso máximo al despegue es de 362 toneladas métricas. La carga máxima que puede transportar ronda las 122 toneladas métricas. La bodega de carga tiene 42 metros de longitud. La anchura máxima en el interior es de 7 metros con 0,8 centímetros. La altura máxima interior es de 5 metros con 16 centímetros. Para visualizarlo con algo concreto, un autobús escolar estándar mide unos 12 metros de largo y aproximadamente 3 metros de altura. Podrías colocar 4 autobuses escolares en fila, uno detrás de otro, dentro de la bodega del Dreamlifter, y todavía te sobraría espacio en anchura y altura. La velocidad de crucero es de Mach 0.82, idéntica a la del 747 original. El techo de servicio es de 43.000 pies, equivalentes a 13.100 metros. La autonomía operativa varía según la carga, pero permite cubrir rutas transpacíficas con una sola escala técnica para repostar. Ahora bien, aquí hay algo que mucha gente desconoce sobre las limitaciones operativas del Dreamlifter. Este avión no puede aterrizar en cualquier aeropuerto. Necesita pistas de gran longitud, con una resistencia estructural específica en el pavimento para soportar su peso, y con las infraestructuras de tierra adecuadas para la operación de carga. La combinación de su peso máximo al despegue y la altura de su fuselaje lo hace incompatible con aeropuertos de tamaño medio o pequeño. Los aeropuertos en los que opera regularmente están todos en la categoría de los grandes hubs internacionales o instalaciones militares de gran escala. Esa limitación es la que hace que el incidente de Wichita de 2013 sea tan sorprendente. Los pilotos del Dreamlifter sabían perfectamente que su avión no estaba diseñado para aeropuertos pequeños. Y sin embargo, esa noche algo falló en el proceso de verificación que debería haber impedido ese error. A pesar de todo lo anterior, el 787 terminó siendo un avión extraordinariamente exitoso en el mercado. Hoy es uno de los modelos más vendidos en la historia reciente de Boeing. Más de 1000 unidades han sido pedidas. Centenares están volando en las flotas de aerolíneas de todo el mundo. All Nippon Airways, Japan Airlines, Qatar Airways, Emirates, United Airlines, American Airlines, Air Europa, Aerolíneas Argentinas, LATAM y decenas más. El avión ha demostrado ser lo que Boeing prometió, más eficiente en consumo de combustible, capaz de conectar destinos que antes no eran rentables para vuelos directos, y más cómodo para los pasajeros, gracias a una mayor humedad de cabina, que es posible precisamente porque los materiales compuestos, a diferencia del aluminio, no se corroen con la humedad. Pero en los últimos años el programa volvió a ser noticia por razones preocupantes. A partir de 2021 se hicieron públicos problemas de fabricación relacionados con imperfecciones de escala milimétrica en las uniones entre secciones del fuselaje. Defectos que en algunos casos habían pasado los controles de calidad internos de Boeing sin ser detectados. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, impuso restricciones a las entregas del 787 entre 2021 y 2022. Durante más de un año completo, Boeing no pudo entregar un solo avión de este modelo a ninguna aerolínea del mundo. Esos problemas de calidad son, en parte, el eco tardío de aquellas decisiones de los años 2000 sobre la externalización de la producción y la pérdida del control directo sobre la fabricación de las piezas críticas. Un eco que llegó con retraso de 20 años, pero que llegó. El Dreamlifter es, visto en perspectiva, el espejo más honesto de la aviación comercial moderna. Es un avión que solo existe porque la ambición de construir un avión mejor exigió romper con todos los límites industriales anteriores. Un avión que tiene la mayor bodega de carga de la historia y que la usa únicamente para transportar piezas de un único modelo. Un avión que ha volado millones de kilómetros sin aparecer casi nunca en los noticiarios de aviación convencional, pero sin el cual cada 787 que despega en cualquier aeropuerto del mundo simplemente no podría haber llegado a existir. 4 aviones, un solo cliente, una sola misión. En términos económicos, la decisión de construirlos fue una inversión de cientos de millones de dólares cuya rentabilidad solo puede medirse en términos del programa completo del 787. Un programa que ha generado pedidos por un valor total que supera los 300.000 millones de dólares a lo largo de su historia comercial. Con esa perspectiva, los 4 Dreamlifter parecen una pequeña cifra. En términos tecnológicos, son un testimonio de hasta qué punto la industria aeronáutica es capaz de crear soluciones radicales cuando las soluciones convencionales no son suficientes. Ningún ingeniero de Boeing en los años 50, cuando se diseñó el primer 747, habría imaginado que décadas más tarde ese mismo fuselaje sería transformado en la bodega de carga más grande del mundo para mover los componentes de un avión construido con materiales que ni siquiera existían en aquel entonces. Y en términos humanos, en términos de la historia de las personas que diseñaron, construyeron y operaron estos aviones,
El Dreamlifter es también la historia de un sistema que en más de una ocasión estuvo a punto de colapsar, que sobrevivió a sus propios errores, que aterrizó en el aeropuerto equivocado y despegó igual, y que sigue volando hoy con la misma misión con la que fue creado. La próxima vez que veas un 787 despegar en cualquier aeropuerto, ya sabes lo que hay detrás de cada pieza de ese avión. En algún momento de su historia, cada sección de su fuselaje, cada ala, cada parte de la estructura que hace posible ese vuelo, viajó dentro de la ballena más grande del cielo. Si este tipo de historias sobre la aviación te interesan, dale al like para que el canal siga creciendo y activa la campana para que no te pierdas el próximo vídeo. Hay muchas más historias así esperando ser contadas.